El tema del mensaje es cómo luce un cristiano. ¿Cómo luce un cristiano? Cuando pensamos en esto, nosotros pensamos, es que el cristiano, quizás alguien piense, el cristiano para ser cristiano tiene que ser diferente. Es cierto, tiene que ser diferente. Pero ¿qué significa que tenemos que ser diferentes? Significa que tenemos que ser diferentes quizás que si la moda que aparece, ¿sabe? Siempre hay una moda por ahí. Las modas vienen y van. Y eso siempre ocurre y es natural. Pero si somos cristianos significa que si los hombres se ponen pantalones estrechos, cuando yo era jovencitico hubo una moda de pantalones estrechos. Le decían pantalones tubitos. A Manito te ponías eso, ¿verdad? No se ponía eso, Manito, no. Pero pantalones tubitos. Hoy en día se vería ridículo, ¿no? Algunos artistas nada más se lo ponen. Pero entonces usted quería ponerse los pantalones estrechos y aquello era una... Entonces eso significa que si la moda es pantalones estrechos, el cristiano se los tiene que poner anchos. Ahora, pero si después cambia y la moda son pantalones anchos, entonces el cristiano se los tiene que poner estrechos porque tenemos que ser diferentes. Cuando yo era joven también había una moda entre las damas que era la falda corta. La falda corta. En Cuba eso vino muy bien porque con cualquier pedacito de tela una mujer se hacía un vestido. Sobraba, ¿verdad? Y entonces las damas cristianas pues se vestían un poquitico más largo. Decían, no, los cristianos se pueden vestir así. Pero, ¿sabe? Después vino la moda de la falda larga. Entonces, si eran cristianas, pues entonces la tenían que poner corta porque las cristianas tienen que ser diferentes. Claro que no significa eso, no significa eso. Pero sí es cierto que de alguna manera tenemos que ser diferentes. Hoy en día se usa mucho, por ejemplo, los colores oscuros. Los colores oscuros, el color gris. Cuando yo vivía en mi país, el gris era el color de la funeraria. El gris es el color de la funeraria. Pero yo veo que muchas personas hoy pintan las casas de grises y las pintan con tonalidades y no se ve mal. A mí lo personal no me gusta el gris para una casa, me gusta el gris para otras cosas. Quizás para un traje me gusta el gris, pero para una casa realmente no me hace mucha gracia. Pero si los cristianos tienen que ser diferentes, significa que si ahora la gente va a pintar las casas de grises, no se lo vamos a pintar de colorado. Claro que no significa eso. Pero sí es cierto que los cristianos tenemos que vivir diferente. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir diferente y qué significa? De eso es lo que yo quiero comenzar hablando. Y después vamos a hablar de aspectos específicos de la manera en que un cristiano debe vivir y la manera en que la Biblia nos enseña que nosotros debemos actuar. Pero hoy quisiéramos pensar en ¿por qué diferente? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿En qué tenemos que ser diferentes? Y de eso quisiéramos hablar en este día. Hay 4 razones por las que nosotros tenemos que ser diferentes y en las que nosotros tenemos que ser diferentes. La primera de ellas que quiero compartir con ustedes, pues es porque la Biblia nos habla de la muerte a la vida vieja. Fíjese, muerte a la vida vieja. La Biblia lo dice en varios pasajes. Dice ahí Colosenses capítulo 3, en el versículo 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas arriba y no las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y después el 5 dice: hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Dice que la Biblia dice que nosotros hemos muerto. Cuando hay la ceremonia del bautismo y hacemos bautismo, y en estos días tenemos algunos por ahí, decimos que el bautismo significa muerte a una vida vieja y resurrección a una nueva vida. Y así lo dice Romano, que es el significado del bautismo, la muerte de una vida vieja. Significa que nosotros en nuestra vida, un día nacimos y comenzamos a caminar, perdón, comenzamos a caminar en el sendero de nuestra vida. Y en algún momento de nuestra vida, nosotros llegamos a un punto donde nos encontramos con Jesucristo y morimos. Muerte significa separación. Y como nosotros seguimos en esta tierra, pues entonces ¿separación de qué? Bueno, pues debe ser separación de la vida vieja. Pero ahora nosotros seguimos viviendo. Y cuando seguimos viviendo, tenemos que vivir una vida diferente. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene sentido que una persona que diga que ha conocido a Cristo y que se convirtió en un cristiano, venga hasta este punto, diga que aceptó a Cristo, que se convirtió en un cristiano, y de este punto en adelante siga viviendo la misma vida que vivía de este punto para atrás. Porque si seguimos viviendo la misma vida, entonces la muerte no tiene sentido. ¿Moriste a qué? ¿Para qué moriste? ¿Qué hiciste? No hiciste nada. Porque si seguiste ejerciendo del lado de acá las obras y la vida que hacías del otro lado, entonces realmente no has tenido una nueva vida. Sencillamente sigues viviendo
la misma vida. Entonces, la Biblia es clara, la Biblia dice de manera específica que cuando nosotros conocemos a Cristo, pues nosotros comenzamos una nueva vida y debemos dejar la vida vieja que queda atrás. Y eso es lo que establece la Biblia. Y esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que ser diferentes. No diferente a todo lo que el mundo va a hacer, diferente a lo que el mundo hace que no agrada a Dios. Y ese es el punto. Tenía una vecina, Diane Brower, ella hablaba con nosotros, era buena amiga nuestra. Y entonces una buena mañana su carro amaneció con una chapa del frente. ¿Sabe que a veces le ponen una chapa con eso lo van ahí con algo? Y el carro de ella decía, la misma, pero mejor. Y yo dije, mira la chapa de la vecina. Dice que es la misma, pero mejor. Y bueno, no está mala la chapa. Debería ser la misma chapa para los cristianos. Cuando nosotros venimos en el camino de la vida y nosotros nos encontramos con Jesucristo, nosotros morimos a la vida vieja. De aquí para acá, nosotros somos los mismos, pero tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores, porque nuestra vida no puede ser igual a la que estaba del otro lado. Porque si ahora nuestra vida está, como dice este pasaje, escondida en Cristo, una vida escondida en Cristo tiene que ser mejor a una vida sin Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser diferentes. Porque la Biblia habla de una muerte, un cambio, dejar fuera una serie de cosas que verdaderamente no pueden estar ya más y vivir nunca más ahí con nosotros. Para Pablo, ¿qué significaba? Gálatas 2:20 es el pasaje que nosotros tenemos en nuestro logotipo. Y Gálatas 2:20, los que lo saben de memoria lo repiten conmigo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, ahora vive. Eso es una vida diferente. Eso es una vida diferente. Una vida diferente que es conforme a la voluntad de Jesucristo, conforme a lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y vivamos en este mundo. Y eso es lo que hace que nosotros en este mundo actuemos y andemos viviendo como el Señor quiere que nosotros vivamos. Mire cómo lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, recuerden, aquí morí, la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En mi país había una manera de despojarse. No se refiere a eso. Había personas que cogían una ramita y sacudían ahí. No se refiere a eso. No. Despojaos significa echar fuera, quitar. Echar fuera. Despojaos del viejo hombre. Echar fuera el viejo hombre. Ese que quedó del otro lado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Después hablo de eso. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y paz. Dice, habla de una nueva ropa, de un nuevo vestido. Y no es este que nos ponemos aquí afuera, sino un nuevo vestido en lo que las personas me ven vivir. El que me vea diferente, no por mi ropa, sino por mi manera de vivir. Así que, ¿por qué tenemos que ser diferentes? En primer lugar, tenemos que ser diferentes porque la Biblia dice que a la vida vieja tiene que haber muerte y la vida nueva tiene que ser diferente. En segundo lugar, tenemos que ser diferentes porque la Biblia habla de un cambio. Sí, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, la Biblia nos dice que debe haber un cambio en nosotros, un cambio en varios aspectos. Yo al menos he pensado en 3 para compartir con ustedes en esta hora. En primer lugar, un cambio en la mente, un cambio de mente. Yo les he dicho muchas veces, en la Biblia hay textos duros, por lo menos yo los veo fuertes. Como yo los leo y cuando yo los interpreto y los veo dentro de mí, yo digo que son textos fuertes, textos duros, fuertes. Y uno de los textos fuertes que veo en la Biblia, ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, donde dice, mas vosotros tenéis la mente híspale. ¿Usted se ha pensado en eso? Dice la Biblia que si yo estoy en Jesucristo, si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo la mente de Cristo. Y usted también sabe, eso no es para mí también, eso es para todos los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido regenerados con el Señor. Tenemos la mente de Jesucristo. Ahora yo les voy a hablar por mí, no ustedes, pero yo les voy a hablar por mí. Cuando yo miro mi mente, yo me doy cuenta que mi mente
no es como la de Cristo. Y les voy a decir por qué. En la mente de Cristo no había malos pensamientos. Yo estoy seguro de eso. En la mente de Cristo no había malos deseos. Yo en la de ustedes no, yo estoy hablando de la mía. En la mente de Cristo no había malos deseos. Yo estoy seguro de eso. En la mente de Cristo no había miedo. En la mente de Cristo ni siquiera había preocupación. Y si yo sigo registrando la mente de Cristo de acuerdo a las cosas que enseña la Biblia, los evangelios de Jesucristo, yo puedo darme cuenta que mi mente no es como la de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa que yo tengo la mente de Cristo? Para mí, que yo tengo la mente de Cristo significa dos cosas. Significa, número uno, que yo puedo apuntar a la mente de Cristo. Que yo tengo la capacidad de llevar mi mente para que mi mente se parezca a la mente de Jesucristo. Lo segundo que dice, para mí ese pasaje, es que Dios quiere que yo lo haga. Es que Dios quiere que yo lo haga. Dios quiere que yo cambie mi mente. Dios quiere que Dios quiere que yo renueve mi mente. Déjeme decirle esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí llevamos años del Evangelio? Por mucho podríamos ahora empezar a sacar competencia. Yo llevo 70 años, llevo 50 años, 30 años, 5 años, 8 años o 3 años. Y cada uno sacaría los años que lleva en su vida cristiana. Pero déjeme decirle esto. Por muchos años que nosotros tengamos la vida cristiana, eso no significa que nosotros estemos contentos con la vida cristiana que tengamos. Nosotros siempre, como la chapa a la vecina. ¿Cómo era la chapa a la vecina? Pero mejor, pero mejor. Nosotros tenemos que tratar y querer siempre ser mejores. Siempre mejores como cristianos. Si usted quiere ser mejor cristiano, si yo quiero ser mejor cristiano, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra mente. Dice ahí la palabra de Dios. Éramos pocos, pero yo también. Ahí quedó eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo? ¿Cómo viven en tu trabajo? ¿Cómo viven en tu barrio? ¿Cómo viven en tu vecindario? Y eso influye en nuestras vidas. Las personas en tu trabajo se envidian. Muchas veces la gente se envidia. Las personas en tu trabajo tienen desconfianza unos con otros porque este me quiere quitar el trabajo. Este se está haciendo el graciosito con el jefe. Así a veces me dice mi hijo. Le tuve que decir 4 cosas a uno porque se estaba haciendo graciosito con el jefe. Entonces me echa a mí para ganar ese punto delante de él. Ese es el mundo que nosotros vivimos. Un mundo de desconfianza, un mundo de temores. Entonces, dice la Biblia que no nos conformemos para que el mundo influya en nosotros. Dice la Biblia que nos renovemos, que nos mejoremos, cambiando nuestra mente. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los hermanos que vienen al culto de por la noche saben que cuando yo regresamos el año pasado del viaje misionero que fuimos con los jóvenes a República Dominicana, yo hice una historia en el culto de por la noche y les dije que cuando salimos ahí, que fuimos a pasar al aeropuerto, me escogieron a mí para registrarme. Eso es aleatorio, al que le tocó, le tocó. Y pasó todo el mundo y a mí me agarraron. Llevaron mi bulto por allá delante de todo el mundo, me abrieron el bulto y empezaron a sacar tarecos. La muchacha estaba haciendo su trabajo, al final lo estaba haciendo bien. Pero empezó a sacar mis trapos sucios de toda una semana. Y los ponía para aquí. Y los ponía para allá. Y yo la miraba y yo le decía, yo tengo deseo de ponerle un calzoncillo de sombrero. Vaya, después de todo aquello que fue con lujo de detalle, yo no se los voy a detallar ahora. Ya habían pasado todos los jóvenes, había pasado Martica, Lee, los otros hermanos que venían con ellos, la hermana que fue allá también. Y yo salí para allá y me acerqué a Martica. Y dice, Martica, ¿qué te pasa? Y dije, esa morenita me sacó de paso. Me puso bravo. Me disgustó, me puso bien bravo. Y Martica me dijo, tú escogiste ponerte bravo. Por poco me pongo bravo con Martica también. Y yo, pero así que me pide que te hagan a ti lo que me hicieron a mí para ver si tú te pones bravo o no te pones brava. Que no, me dio razón. Pero después que me senté y me bajé, me quedé pensando en lo que ella me dijo. Y dije, ¿cómo es que yo escogí ponerme bravo? Y yo dije, bueno, ¿por qué me puse bravo? Me puse bravo porque algo me hicieron que fue como un estímulo a mi conducta y yo reaccioné poniéndome bravo. Pero, ¿sabe? Me puse a pensar, otras veces me han hecho cosas peores y yo no me he puesto bravo.
Y si otras veces me han hecho cosas peores y yo no me he puesto bravo, ¿por qué me puse bravo esta vez? Entonces dije, ella tiene razón. Yo escogí ponerme bravo. Pero pensé más. Si yo escogí ponerme bravo, eso significa que yo puedo escoger de aquí en adelante no hacerlo. Y para eso tengo que cambiar mi mente. Porque en ese caso Jesucristo no se hubiese puesto bravo. Déjeme decirle esto. Muchas veces nos han dicho a nosotros, y eso es bien bonito, eso suena bien. Nos dice a nosotros, cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesucristo en tu lugar? Y eso está perfecto, eso está bueno de verdad. Pero el problema es que a la hora de los mameyes no tenemos tiempo de preguntarnos qué haría Jesucristo. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Sabe cómo se resuelve el problema? Cuando nosotros cambiamos nuestra mente, y nuestra mente es como la mente de Cristo, nosotros vamos a reaccionar como Jesucristo hubiese reaccionado. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, nuestra mente no puede ser igual. Nuestra mente tiene que cambiar. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Eso lo dice Efesios en el capítulo 4. Lo leímos ahí claramente. Dice la palabra de Dios de Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué tremendo versículo. Dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Cambia tu mente y renueva tu vida. Así que la Biblia da un cambio de mente. En segundo lugar, un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades. Déjeme decirle, cuando una persona no tiene una relación con Jesucristo, sus prioridades son diferentes. No juzgue a una persona que no tiene una relación con Cristo. Sus prioridades son diferentes, eso es normal. Eso es normal. Pero cuando una persona encuentra a Jesucristo, las prioridades deben de cambiar. Las prioridades deben de cambiar. En el primer mensaje yo ponía el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, Pablo era un hombre apasionado. Él fue apasionado. Déjeme decirles, es interesante la vida de Pablo. Y de padre para igual. Pablo era un hombre apasionado. Él venía en su vida y era apasionado. Él cogía a las personas que no cumplían la ley y los mataba si tenía que matarlos. Pablo mataba a la gente para que obedecieran la ley de los judíos. Era apasionado con la ley. Pero Pablo llegó un día al camino de Damasco y se encontró con Cristo. Cuando Pablo siguió siendo el mismo. Era apasionado igual. Siguió siendo el mismo. Era apasionado igual. La única diferencia es que ahora su pasión era por obedecer a Jesucristo. Y un hermano en la puerta me decía algo interesante. Al terminar el primer culto, él me decía, pastor, Pablo en su apasionamiento primero mataba personas. En su apasionamiento segundo salvaba almas para Cristo. Cambió su prioridad. Ahora su prioridad no era perseguir y matar a los que no cumplían la ley. Ahora su prioridad era salvar a los que no tenían a Jesucristo. Cambió su prioridad. Nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades, porque nuestras prioridades no pueden seguir iguales. Qué importante dice la palabra de Dios, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Pablo también decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo tercero que nosotros tenemos que cambiar después de la mente, después de las prioridades, son nuestros deseos. Son nuestros deseos. Los deseos de la vida antes de conocer a Cristo tienen que ser moldeados con los deseos de la vida después de conocer a Cristo. Tienen que ser moldeados. Decía el salmista, en el Salmo decía el salmista, ahí en la palabra del Señor, decía, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y decía, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo. Ese es un texto duro. ¿Está duro o no está duro? ¿Está tremendo? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso no quiere decir que nosotros no deseemos cosas en este mundo. No significa eso. Eso significa que el deseo principal de mi vida en este mundo tiene que ser mi Señor. Eso sí significa eso. Así que ¿por qué tenemos que ser diferentes? Número uno, porque la Biblia habla de una muerte. Una muerte. La vida vieja, la vida nueva. La Biblia habla de un cambio de mente, de prioridades, de deseo. En tercer lugar, la Biblia habla de un nuevo camino. Sí, la Biblia habla de un nuevo camino. Déjenme volver a repetir cómo llegamos a ser cristianos. Lo digo casi todos los domingos, ¿verdad? ¿Verdad que lo digo casi todos los domingos? Es tan importante que hay que decirlo todos los domingos y preguntar si hay alguna persona que quiera aceptarlo. ¿Cómo llegamos a ser cristianos?
Nosotros llegamos a ser cristianos cuando nosotros, en algún momento de nuestra vida, sencillamente reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros creemos que cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, derramando su sangre y muriendo por nosotros, Él estaba pagando nuestros pecados. Y cuando nosotros volvemos al Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados, gracias por pagar mis pecados en la cruz, yo te acepto como Salvador, es que nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, venimos a ser salvos y nuestro nombre es escrito en el libro de los cielos. Y eso es lo que significa ser cristiano. Pero dije una palabrita antes que tiene un gran significado. Y usé antes la palabrita arrepentimiento. Permítame decirle qué significa la palabra arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, dice la Biblia que Jesucristo dijo en Lucas 13:3, todos pereceréis igualmente. ¿Qué cosa es arrepentimiento? El arrepentimiento lleva varios aspectos. Mire, el arrepentimiento en primer lugar conlleva reconocimiento de pecado. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Qué cosa es pecado? Quebrantar lo que Dios quiere. Dejar de hacer lo que Dios quiere o no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Con la mente, con el corazón, con las acciones. Eso es pecado. Así que lo primero que necesitamos hacer es reconocer que somos pecadores. Lo segundo que tenemos que hacer para arrepentirnos es sentirnos mal con el pecado. Usted ha conocido personas que son pecadores y no se sienten mal con el pecado. Yo he conocido muchos de ellos. Y yo recordaba, por ejemplo, un señor que vivía frente a mi casa, ya mayor señor, ya un señor mayor, no me acuerdo el nombre ahora, ya un hombre viejo. Y en el pueblo donde yo vivía, que estaba allá en las villas, por allá por mi país, un pueblo pequeño de campo que se llamaba Riete, en el barrio completo donde yo vivía, se perdían las gallinas. Había un ladrón de gallinas. En los pueblos de campo en Cuba se crían pollos en el patio de la casa para comer y para alimento. Y cada vez que una gallina salía de mi patio, se perdía. Esa, la que salía, no viraba. Pero usted le decía al vecino, el vecino decía, a mí también. Y todo el barrio ahí se le perdían las gallinas. Un día había una gallina en mi casa que había que matar porque mi padre estaba enfermo. Pero déjeme decirle, ¿a alguien aquí atrás le ha caído atrás una gallina para agarrarla? Aunque no seamos ladrón de gallina, algún día le caímos atrás una gallina para agarrarla. Eso es una cosa tremenda, difícil. No es fácil agarrar un pollo. No es fácil. Haga la prueba para que usted vea. Bien difícil. Y había que agarrar un pollo para que hiciera una sopa para mi padre. Y no había quien agarrar el pollo, aunque nosotros estábamos jóvenes. ¿Qué va? Y después volaban, aquello era un fenómeno. Y alguien le dijo, llama a fulano, al vecino del frente, llama a fulano, él te la mata. De verdad. Y ¿cómo era tan vecino? Y fue a mi mamá y decía, fulano, dicen que usted puede matarla. Y sí, cómo no, yo voy para allá, lo más atento, el hombre vino y agarró un palito. Así como este. Quizás un poquitico más largo. Él dijo, nadie saca para el patio, déjenme a mí solo. ¿Cuál es la que quiere coger? Mira, aquella que está por allá. Y él hizo así, sin mirar la gallina. Él hizo así, se fue caminando y se fue acercando. Y como la gallina vio que él no lo miraba, la gallina se creyó que él no lo estaba viendo. Gallina, en fin. Y cuando estaba al tiro del palito, le hizo ¡tan! Gallina muerta. Y la gallina ahí dando ahí, gallina muerta. Ahí mismo cayó la gallina. Mató a la gallina. Después regresó a mi casa. Y en lo que mi mamá le daba las gracias, oiga, qué bueno, mire que es que no había cómo agarrar la gallina y demás. Estaba tan contento y tan emocionado que empezó a hacer cuentos. Y empezó a contar como si fuera una gracia, cómo todas las gallinas que entraban al patio de su casa, que no eran de él las mataba y le decía a la mujer que le hiciera una sopa. Y todo el mundo dijo, ahí está el ladrón de gallina del barrio, mira quién es fulano. Oye, un señor ya mayor, anciano, ya tiene que estar ya para el lado allá. Si no se arrepintió, ya usted sabe dónde estará, por ladrón de gallina. Él sabía lo que él era. Era ladrón de gallina. Pero no le daba pena. No sentía dolor por eso, no le estorbaba. Escúcheme esto. El arrepentimiento no solamente nos hace reconocer lo malo que somos. El arrepentimiento nos tiene que hacer, viene cuando a nosotros nos pesa el pecado. Nos sentimos mal con el pecado, nos hiere el pecado, porque miramos a Dios y nos damos cuenta que el pecado ofende a Dios y decimos, no queremos ofender más a Dios porque Dios me ama, yo lo amo.
Y yo no quiero entristecerlo más. Y nos sentimos mal con el pecado y entonces estamos dispuestos para dejarlo. Escúcheme esto que le voy a decir. De modo que si cuando usted venía por este camino y usted llegó a este punto, de ahí para allá usted era ladrón de gallina. De aquí para acá, usted no puede seguirlo haciendo. Porque la Biblia habla de un nuevo camino. Escúcheme, dice la Biblia que Jesucristo dijo en un pasaje que todos conocemos bien, Juan 14:6, que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. Y si nosotros cuando nos arrepentimos, es que voy por este camino, me arrepiento, cambio de lugar y tomo un nuevo camino. Si el camino que tomo es el camino de Jesucristo, eso significa que yo ahora me debo parecer a Jesucristo. Yo no puedo ser igual. ¿Por qué me dicen cristiano? Me dicen cristiano porque si yo estoy en el camino de Jesucristo es para parecerme a Jesucristo. Vuelvo con la cosa esta otra vez. Bueno, me echala para abajo, que se la lleve Miguelito. Es para parecerme a Jesucristo. Es a Jesucristo que yo me tengo que parecer. Así que qué importante es que nosotros sepamos que tiene que haber un cambio. El cambio implica arrepentimiento. El arrepentimiento implica dejar las cosas atrás y comenzar un nuevo camino. Por eso Jesucristo dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. De modo que nosotros estamos en este mundo para vivir como Jesucristo. Y en último lugar, un cristiano es diferente, porque un cristiano en cada momento de su vida tiene que tomar una elección. Y esa elección aparece en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Si quiere, búsquelo ahí conmigo. Dice Santiago, oh almas adúlteras. Se está refiriendo a los cristianos. ¿Qué cosa es adulterio? Adulterio es cuando una persona está casada y convive con una tercera persona. Si nosotros somos cristianos, dice la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo. De modo que nosotros estamos comprometidos con Cristo. Cuando nosotros comenzamos a convivir con el mundo y hacer las cosas que hace el mundo, estamos adulterando espiritualmente. Por eso hay Santiago, que es bien fuerte el libro de Santiago, estamos hablando de él. Hoy voy a hablar precisamente del capítulo 4 por la noche. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Quiere decir eso que yo no le puedo hablar más a mi vecino que no es cristiano? Porque yo no puedo ser amigo de mi vecino, ¿eso es lo que quiere decir? Eso no es lo que quiere decir. Claro que no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir eso es que yo puedo ser amigo de mi vecino, pero yo no puedo ser amigo de mi vecino al punto de hacer las cosas que mi vecino hace. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que yo no puedo querer agradar a mi vecino por encima de agradar a Dios. No puedo hacerlo. Porque si yo agrado a mi vecino o agrado a mis amistades que no conocen a Jesucristo, por encima de agradar a Dios, ¿sabe lo que voy a estar haciendo? Voy a estar desagradando a Dios. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros queremos hacer las cosas del mundo, el Espíritu Santo que vive en nosotros se entristece. Porque el Espíritu Santo quiere que seamos amigos de Dios y no del mundo. Y esa es nuestra elección. ¿Recuerdan lo que la hermana me dijo? Tú escogiste. Es cierto, yo escogí. Y al salir por esa puerta para afuera, durante cada día de nuestra vida, nosotros vamos a escoger, vamos a vivir escogiendo si hacemos lo que le agrada a Dios para parecernos a Cristo o hacemos lo que le agrada al mundo para ser enemigos de Dios. Es nuestra elección. ¿Por qué somos diferentes? Somos diferentes porque la Biblia habla de una muerte y después de la muerte no se puede ser igual. Somos diferentes porque la Biblia habla de un cambio y cuando se cambia no se puede volver atrás. Somos diferentes porque la Biblia habla de un nuevo camino y ese es el camino de Cristo, es para parecernos a Él. Y somos diferentes porque tenemos que tomar la decisión de amar a Dios más que al mundo. Quiero contarles algo y con esto termino. Cuando yo era joven, bien joven, 20, 21 años en Cuba, yo estudié en la Universidad de La Habana. En la Universidad de La Habana estudié una carrera que se llamaba licenciatura en química.
aquí más o menos como un bachillerato en ciencias químicas. Yo estaba ahí en la universidad, todos los jóvenes cuando van para la universidad están bien contentos, están en el top, en lo más alto, están en la maravilla con la juventud, que usted sabe que el joven siente que tiene el mundo en un dedo y en un sentido lo tiene, porque tiene toda una vida por delante. Y así yo me sentía. En la universidad, qué contento. Pasé mi primer año, gracias al Señor, tuve buenas notas. Pasé mi segundo año, gracias al Señor, no tan buena como las primeras, pero todavía salí bien. Y entonces al comenzar el tercer año, había algo en la universidad que se llamaba alumnos ayudantes. Eso casi era un privilegio, ¿sabes? Porque cuando usted era un alumno ayudante, usted era un ayudante de un profesor. Los profesores de la universidad, después futuros, primero son alumnos ayudantes. Quiere decir que eso era una cosa tremenda. Y como a los alumnos ayudantes les pagaban un poquitico más, pues yo me metí a alumno ayudante. Así que me inscribí ahí y me metí a alumno ayudante. Entre todos ahí escogieron y me caí yo. Me pusieron de alumno ayudante. Qué contento yo estaba. Así que cuando empezó el tercer año me tocó ya ir a trabajar. Había ciertas horas que trabajar y me pagaban. El primer día que yo fui a trabajar me dijeron, tú estás en tal laboratorio, voy a ver a fulano, tal día tú comienzas. Yo me puse mi tremenda bata de laboratorio, blanca, bien bonita, y fui contento, alumno ayudante, a trabajar en el laboratorio. Y salí para allá. Cuando llegué allí me saludaron, qué bien, qué bueno, ven para acá. Y un profesor me dijo, vete a ver la técnica tal que te va a decir lo que tienes que hacer. Y fui para allá bien contento. Y la técnica ya me estaba esperando. Y me llevó para así una mesa de laboratorio. Las mesas, los que conocen, la mesa de laboratorio, en cada extremo tiene un fregadero. Y me llevó al extremo. Yo pensé que me iba a ponerse una reacción, una cosa bien importante. Pero me llevó al extremo del laboratorio. Me llevó al fregadero. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer hoy? Y me dijo, te voy a enseñar, ven. Y al lado del fregadero no habían 5 pomos. No habían 10 pomos. Había un saco de pomos. Y me dije, tienes que fregar esos pomos. ¿Fregar pomos? Me dijo, sí, pero espérate, te voy a enseñar cómo fregarlo, porque esto no es cualquier cosa. Así que agarró uno y me empezó a enseñar cómo fregar el pomo. Me enseñó a fregarlo por fuera, después me enseñó a fregarlo por dentro. Habían pomos de boca ancha, de boca estrecha, de vidrio, de plástico, de cuánta cosa hay. Y me dijo, ese es tu trabajo. ¿Fregar pomo? ¿Fregar pomo? Y me enseñó cómo fregarlo por dentro. Había que fregarlo 10 veces, había que enjuagarlo 50 veces, había que mirarlo contra la luz para ver si tenían un detalle o algo. Y hasta que no estuviera bien no podía dejar uno por uno. Así que se fue y empecé a fregar mis pomos con tremenda frustración. Yo, un alumno ayudante fregando pomos, que mi mujer no me vea. Le zumba el mango fregando pomos. Y ahí me frega pomo, y friega pomo, y friega pomo. Y como a la hora y media se me apareció un profesor. Sabio hombre. Y me dijo, ¿sabes lo que hace? Y yo le dije, frega pomo. Y me dijo, déjame explicarte. Este es un laboratorio de síntesis. Aquí se sintetizan nuevos compuestos. Se sintetizan a partir de reactivos que una fábrica nos vende. Esos vienen en su pomo. Pero las sustancias nuevas que se producen en este laboratorio hay que envasarlas en esos pomos. Y me dijo, si tú no friegas bien esos pomos por dentro, el trabajo de este laboratorio se va a echar a perder. Porque si tú no friegas bien esos pomos, cuando las nuevas sustancias de las reacciones de síntesis que se hagan se pongan ahí, esas nuevas sustancias se van a corromper y el producto se echará a perder. Hermanos, ¿ustedes saben qué es lo que le pasa al cristianismo de hoy? El pomo donde lo echamos no está limpio. No está limpio. Y el bello producto del Evangelio que Jesucristo compró con su sangre en la cruz del Calvario se corrompe en nuestras vidas. Y el mundo que nos ve le desagrada porque lo que hay en nosotros no es el Evangelio que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero el trabajo de fregar el pomo nos toca a nosotros. No es agradable.
Pero la única manera que el cristianismo pueda verse en esta tierra puro y real es cuando los hijos de Dios limpien su pomo para que el cristianismo sea como Jesucristo lo compró. Un sabio hombre dijo: el cristianismo es bello, los malos son los cristianos. Y es una triste realidad. El cristianismo que está en este libro es bello. Nosotros lo corrompemos. Pero es hora de que algún cristiano diga: no más. Porque yo voy a vivir de tal forma que el que me vea vivir a mí sepa cómo vivió Jesucristo. Que el que me vea vivir a mí vea vivir a Jesucristo. Pero tu pomo está en tus manos. Nadie lo va a fregar por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Eres tú y yo quienes lo tenemos que hacer en este mundo. Para que ese evangelio bello, hermoso, bueno, no sea corrompido. Y el mundo glorifique a Dios al ver nuestras buenas obras. Yo tengo dos preguntas que hacer. ¿Habrá alguna persona en este lugar que todavía no ha dicho: Señor Jesús, perdona mis pecados? ¿Habrá alguna persona en este lugar que todavía no le ha dicho: Señor Jesús, gracias porque en la cruz pagaste mis pecados? Yo te pido que tú perdones mis pecados. Yo te pido que yo, que he andado por un camino, pueda tener hoy un pare y mi vida sea cambiada. Yo muera la vida vieja y yo tengo una nueva vida. Como nunca te he dicho que me arrepiento de mis pecados, hoy te lo quiero decir. Como nunca te he dicho que yo te acepto como Salvador, hoy te lo quiero decir. Si usted nunca le ha dicho a Jesucristo que usted lo acepta como Salvador personal, dígaselo hoy. Dígaselo con arrepentimiento y deje que Cristo venga a su vida a través del Espíritu Santo y que su vida comience a ser cambiada para la gloria del Señor. ¿Habrá alguna persona que nunca se lo ha dicho al Señor y se lo quiere decir hoy? Yo le invito a que usted lo haga en este día. Si nunca usted se lo ha dicho, yo le invito a que usted alce su mano, un jovencito aquí, que Dios te bendiga, mi hijo, que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien más que quiere decirle al Señor: Señor, yo te acepto como Salvador? Qué bien, este joven. Aquí un jovencito aquí, por favor. Una hermana va a venir a orar con él. Qué bueno, una hermana va a venir a orar con él. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien más que quiera decirle: Señor, yo te acepto como Salvador, perdona mis pecados? Yo te recibo como mi Salvador en esta hora. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Si todos los demás ya lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. ¿Quién quiere hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero pedirte que tú cambies mi mente? Yo quiero pedirte que tú cambies mi corazón. Yo quiero pedirte que tú limpies mi vida. Recuerdo al comenzar el año que un día les dije: tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestra iglesia, pero primero que limpie mi vida. La mía primero, Señor, la mía primero. Yo no quiero que tú limpies a mi hermano, yo quiero que me limpies a mí primero. Y es lo que hoy queremos decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me limpies a mí primero, para que lo que el mundo vea en mí sea la vida de Jesucristo. Si tú quieres decirle al Señor eso, como yo se lo estoy diciendo hoy, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, gracias te doy por este día. Gracias por tu amor. Gracias por el perdón que tú compraste para mí con la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, con su sangre que derramó, que me limpió. Gracias por ese perdón. Gracias por este jovencito que hoy ha manifestado aceptarte como Salvador. Yo te pido que tú lo bendigas y lo guardes, que tú le selles con tu espíritu y que él pueda permanecer fiel hasta el día de Jesucristo. Bendice esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para ser como debemos ser en este mundo. Ayúdanos para que el mundo, cuando nos vea vivir, pueda ver, Señor, al mismo Jesucristo. Déjanos lucir como tú. Y yo te ruego, Padre, que tú cambies nuestra mente, nuestros deseos, moldees nuestra vida, para que nuestro vivir de cada día exalte y glorifique tu nombre. Yo te lo ruego en el nombre glorioso y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.